Buenas tardes. Iniciamos hoy un nuevo ciclo que en realidad sería fácilmente ensamblable en el último que hicimos de los nuevos escenarios geopolíticos. Lo que pasa es que vamos a ver esos escenarios desde un punto de vista un poco extraño y de los cuales a veces la prensa habla menos, aunque últimamente el tema de hoy, el tema de los plásticos o los temas de los residuos, están llegando a la prensa con muchísima frecuencia y además con gran extensión y con múltiples entrevistas. Pero a nosotros nos pensamos que podía ser un buen tema de coger temas muy clásicos del Club de Roma sobre el tema de la gestión de residuos o sobre el tema de la gestión del agua y verlos desde una óptica que está incidiendo en las maneras de hacer política y de relacionarse en las distintas economías emergentes. Al hilo de las últimas maniobras e iniciativas de la presidencia norteamericana, ustedes habrán leído algunas reacciones de China que no pasan por discutir sobre el acero, sino sobre discutir sobre los residuos y los residuos que reciben. Y algunos de los países, de alguna manera, tienen la obligación o el interés de la gestión de una parte que nosotros nos olvidamos de ella, y es que nuestra huella ecológica también pasa por la generación de una cantidad ingente de residuos que no sabemos qué hacer con ellos. Este es uno de los temas donde casi nadie habla y donde periódicamente salen a la opinión pública, pero que yo creo que seguimos sin tener claro qué hacer con ellos. Hablamos de economía circular y hablamos, hoy día es un tópico que si ustedes quieren estar en punta, pues lo mezclan varias veces en una conversación y da la sensación de que están a la última. Estas frases son frases que seguramente los que sean de mi edad recordarán un viejo libro del Principio de Peter. Y Peter, que era un señor que hablaba de niveles de incompetencia, tenía al final del librito una serie de palabras que usadas convenientemente permitían armar discursos. Bueno, pues el de la economía circular no estaba en la lista de Peter, pero ahora podríamos hacer una lista de temas de este estilo para completar nuestros discursos, nuestras conversaciones y parecer que estamos interesados en el futuro del planeta. Para el club es un tema determinante. Pensamos que no solo podemos hablar de energía, sino que hay que hablar de todo lo que estamos haciendo en contra del planeta y todo lo que le estamos dejando a las nuevas generaciones. Como siempre, queremos hacer un debate pues, muy sintético. Todos nuestros ponentes, que son unos excelentes conocedores del tema, les vamos a pedir que hablen poco. A ustedes les pedimos también que en las preguntas hablen también poco. Si uno tiene mucho interés en hablar mucho más, le apuntamos en la lista de próximos ponentes y le invitamos a dar una ponencia. Pero pregunten poco, pregunten, sean concretos. De verdad, les agradecemos sus opiniones, pero si quieren ampliarlas, les dejamos ser ponentes. El club está abierto a todo tipo de opiniones, siempre que guardemos el respeto a las opiniones de los demás y siempre que guardemos un cierto respeto a la verdad y que no nos metamos en hacer aseveraciones que no podemos demostrar. Nada más, agradecerles que participen en este nuevo ciclo y sobre todo les agradeceremos mucho más que vengan a las dos próximas sesiones, que una será el 18 de junio y otra el 25 de junio, y que son días donde nos cuesta mucho salir de casa porque empezará a hacer más calor y el cambio climático a lo mejor se manifiesta de una manera más extrema. Mientras tanto, disfruten de la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por la introducción y muchas gracias a todos por venir. En primer lugar, bueno, decirles que en Esglobal tenemos un especial que se llama Ahogados en Plástico, que bueno, creo que por si cuando terminen y salgan de aquí quieren ampliar aún más, pues les puede interesar. Bueno, yo empezaré haciendo una primera pregunta. Bueno, como ya sabemos, el problema de los residuos plásticos se ha convertido en un problema global que ahora hemos decidido que hay que ponerle solución rápida y bueno, parece que hay gente que piensa que podría ser viable un mundo sin plástico, pero Pilar, ¿podría ser así o no? Bueno, pues hola, buenas tardes. Lo primero, yo creo que preguntar si puede ser viable un mundo sin plástico ahora mismo puede quedar muy bien como titular o puede quedar muy bien como entelequia, pero solamente tenemos que mirar alrededor.
uno de los grandes problemas que creo que nos vamos a topar esta tarde en varias ocasiones es precisamente el que estamos lidiando con una palabra, plástico, como si fuera una sola cosa. Y detrás de ese concepto lo que se esconden son miles y miles de sustancias distintas que tienen la característica común de que son artificiales y de que proceden en su mayoría de combustibles fósiles que están preparados para una serie de finalidades concretas. ¿Qué les pasa a los plásticos? Que lo bueno que tienen, y por lo que han proliferado de esta manera, es que se pueden cortar a medida, se pueden determinar para cada uno de los objetivos en los que los necesitamos. Y ahí se han colado en un montón de funciones que podrían estar sustituidas por otros materiales, solo que son más baratos, son más cómodos, pero hay otra serie de funciones que cumplen muy bien y que resultaría mucho más difícil sustituir por otro tipo de materiales. Entonces, cuando uno piensa en plásticos, pues a lo mejor piensa en sillas de plástico, juguetes de plástico, botellas de plástico, que creo que vamos a hablar bastante de ellas probablemente, pero tenemos que pensar en que también estamos hablando de componentes de automóviles que permiten que haya menos combustible, menos gasto de combustible porque son más ligeros, que estamos hablando de implantes médicos para el cuerpo humano. Estamos pensando, piensa en el sector sanitario. Hay muchísimos productos que son de plástico y que precisamente esa característica les dota de una serie de características higiénicas que no podrían obtenerse de otra manera. Es decir, que pensar ahora mismo en que estuve leyendo, no recuerdo qué lo decía la documentación, pero alguien dijo, si no hubiésemos inventado el plástico, probablemente tendríamos que inventarlo ahora. Porque cumple... ¿Fuiste tú? No, yo no. Vale. No, sí, en algo que he leído. Sí. Estoy totalmente de acuerdo Entonces, contigo. creo que hay que empezar por reconocer de qué estamos hablando y de qué nos estamos enfrentando. Y estamos enfrentándonos a materiales que en muchos casos, digo, tienen mucho sentido y desterrarlos, desde luego, de golpe y porrazo ahora mismo, sería impensable. Yo estuve, por curiosidad, viendo los últimos 10 inventos del siglo XX y del XXI. O sea, ninguno de estos inventos sin el plástico, por ejemplo, hubiera sido posible. Entonces, o sea, el hecho de que el plástico esté tan presente en nuestras vidas y además con utilidades tan variables, porque como bien has dicho son muchísimos materiales, o sea, se hace que es prácticamente imposible que el plástico desaparezca de nuestras vidas. Entonces, No sé. desde un poco la opinión que tenemos actualmente desde el sector del plástico es que todas estas bondades del plástico, de los distintos plásticos, un poco se están quedando olvidadas con la campaña que hay, pues un poco de enfrentamiento contra el material, y tampoco nos gusta que esto sea así. Tanto es así que desde el sector bueno, pues hemos promovido una campaña que se llama, me imagino que la habréis visto en los medios, que se llama No culpes al plástico. ¿Por qué? Porque claro, ha llegado un momento en que todo parece que es culpa del plástico, cuando es cierto que quizá, pues, no sé, parece que vamos a morir de éxito, ¿no? Durante muchos años muchas cosas se han fabricado de plástico, y esto, bueno, pues no podemos, por ejemplo, los coches, la ligereza de los vehículos, un vehículo, por ejemplo, 100 kilos de plástico sustituyen a 300 kilos de metal y puedes ahorrar 100 litros de combustible al año. Si multiplicas esto por los 300 millones de vehículos, o sea, ese tipo de números se pueden hacer con un montón de cosas, ¿no? Pero parece que todo esto se ha olvidado y lo único que se ve ahora del plástico es la gran isla del Pacífico que hay de plástico, que es cierto que existe una gran isla en el Pacífico, pero cambiemos, o sea, no prohibamos el plástico, cambiemos la forma que tenemos de gestionar los residuos y la economía circular. Esa es la solución, no la prohibición y de los productos de una manera un poco ya y la mala prensa o la mala reputación que está empezando a tener el plástico en todos los medios, ¿no? Que nos parece desde un punto de vista ya bueno, exagerado. Para hacer una campaña que se titula No culpes al plástico, que además no solamente pues puedes pensar que es el sector de la fabricación de
de materias primas, no. Estamos todas las asociaciones de plásticos, la Asociación de Recicladores de Plásticos, AEMPLAS, el Centro Tecnológico del Plástico, son los que hemos promovido esta campaña, ¿no? O sea, esto yo creo que pasa porque al final es eso, o sea, el plástico es una cosa muy amplia, pero nos centramos, como tú has dicho, en temas botellas, en las bolsas, o sea, parece que es la única forma de combatir, ¿no? Claro, el que no haya esta isla en el Pacífico. Bueno, ese ya es otro tema, o sea, el combatir la isla del Pacífico es un tema, es un tema, o sea, nosotros desde el sector del plástico no decimos que no sea un grave problema la basura marina, o sea, por supuesto que no estamos ciegos, no vemos que es un problema ambiental, es un problema de salud pública, y desde luego también para la propia industria es un problema reputacional, porque desde que ha aparecido, bueno, desde que se ha dado visibilidad a ese problema, bueno, pues también esto ha afectado muchísimo a la industria. Entonces, lo que quizá no coincidimos tanto es en cómo se soluciona ese problema. Primero, que ese problema no se puede mirar, se debe mirar como problema global. Por ejemplo, esta isla del Pacífico de plásticos, bueno, pues la manera de solucionarla, se sabe que muchos de estos plásticos no provienen incluso de los países desarrollados, sino que vienen de países en vía de desarrollo. Entonces hay que atacar las dos, no podemos atacar solo uno de los frentes, ¿no? Y luego dentro de cada país, bueno, pues hay que ver el origen de los residuos que acaban en el mar. Entonces ese origen es lo que hay que atacar. Si el origen, seguramente en España no será el mismo el origen que en un país como Noruega. En España hay muchísimo turismo y gran parte de los residuos que acaban en el mar provendrán del sector turístico. Hay que concienciar a la población para que cuando esté en la playa se levante a tirar la colilla o la bolsa de patatas fritas a una papelera. El sector pesquero, lo mismo. Hay que promover sistemas de recogida de residuos que sean muchísimo más eficientes que los que hay ahora. Entonces, no creemos que sea un problema de vamos a prohibir todos los productos de plástico y así, claro, no habrá plásticos en el mar. Esa es la solución fácil. O sea, hay que prevenir, hay que consumir responsablemente, pero también hay que estudiar, hay que concienciar a la población y luego hay que continuar insistiendo en los sistemas de recogida de plástico, agricultura, que es un sector que también bueno, pues se encuentran residuos en el mar. Bueno, pues habrá que fomentar un sistema de recogida a nivel nacional, un sistema basado en la responsabilidad ampliada del productor que mejore los sistemas de recogida de esos residuos. Porque no vamos a decir ahora vamos a prohibir todos los plásticos de invernadero. Claro, bueno, eso sería lo fácil, como si dijéramos, pero dañaríamos a la agricultura. Sí, creo que Jeremy quería bueno, intervenir. Sí, la verdad es que agradezco empezar ahora porque yo creo que planteáis el problema y algunas soluciones. Si hay algunas soluciones fáciles, yo las compro, sinceramente, porque tenemos un problema grave. Nosotros somos una ONG, trabajamos el tema de las interacciones entre el mundo económico y el mundo medioambiental. Trabajamos mucho en el Mediterráneo y obviamente, como sabéis, el problema no lo tenemos solamente en el Pacífico, ¿no? En una isla lejana, pero también en las costas aquí, ¿no? A nivel del Mediterráneo. Entonces, y sí que sabemos, ¿no? Decías que necesitamos estudiar y saber de dónde viene el plástico, ¿no? Que encontramos en el mar. Ya lo sabemos, ¿no? Digamos, obviamente se tiene que investigar más y se tiene que afinar, ¿no? Pero los científicos ya son capaces, ¿no? De identificar lo que existe, pues en este caso en el mar Mediterráneo, sin ir más lejos, ¿no? Quizás el Pacífico es un tema más complejo porque tiene estos países que son en una fase distinta, ¿no? De desarrollo, pero aquí en el Mediterráneo, lo cual mezclamos, ¿no? La parte tanto desarrollada como la parte en desarrollo, pues sí que tenemos un problema importante, ¿no? Y de hecho se estima que para el 2050, ¿no? Me corrige si me equivoco, tendremos más plástico en el mar que peces, ¿no? Eso es la realidad científica, no es una interpretación, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema que esto afecta, ¿no? La biomasa afecta a los peces, afecta a la cadena, ¿no? de
alimentaria y entra, digamos, en el tema de salud pública, ¿no? Y esto es un tema que creemos que es urgente. Ojalá tuviéramos una solución fácil. En algunos casos lo es, de prohibir algún tipo de plástico, lo es, y funciona muy bien, hay que decirlo. Yo creo que... ¿Qué tipo? Pues el plástico de un solo uso, las bolsas de plásticos, por ejemplo, hay muchos países en el mundo desarrollados y en desarrollo que lo tienen prohibido. Y yo creo que esto es una solución fácil, sí, pero eficiente. Entonces, Perdona, por ejemplo, las bolsas, o sea, que yo no estoy contra, además acaba de salir el Real Decreto de las bolsas, con lo cual ya no hay ninguna discusión, pero yo creo, las bolsas, por ejemplo, es el objeto número 13, o sea, hay otros objetos que quizá podríamos estar más de acuerdo, pero las bolsas de plástico no es el objeto que más aparece en el mar, por ejemplo. Bueno, pero dentro de los que pero dentro de los que aparecen en el mar, a lo mejor sí es el más prescindible dentro de lo que podemos hacer en nuestra vida diaria. Es decir, lo que yo creo es que que estamos enfrentándonos a un problema en el que si nos paramos a discutir cada uno de los pasos que se están estableciendo no llegamos a ningún sitio, porque no va a haber un solo paso. Es que hay una multiplicidad de vías tremendas y yo creo que no se puede rechazar prácticamente ninguna. En la economía circular, que nos podemos meter en ella después, me parece que puede ser una aproximación y que puede ser una aproximación factible y que suena muy bien, como tú has dicho, se va a convertir en un tema muy, muy grande de discusión, pero corremos el riesgo de, si nos dejamos cegar por la economía circular, pasar hasta cierto punto o relegar otra serie de soluciones que también de las que no podemos prescindir, porque el problema tiene tal magnitud que no creo que podamos dejar ninguna herramienta dentro de la caja sin tocar. Es decir, que vamos a reciclar, de acuerdo, vamos a reutilizar, de acuerdo, vamos a rediseñar, de acuerdo, pero que hay cosas que podemos prescindir perfectamente. Yo he empezado diciendo, no nos imaginamos un mundo sin plástico en general, pero probablemente haya muchos productos de plásticos sin los que podríamos vivir perfectamente. Agradezco profundamente al Club de Roma que nos haya dejado algo aquí para mojarnos el gaznate, pero a mí me sigue sorprendiendo que en el mundo desarrollado, en el que uno abre el grifo y todos tenemos agua potable, nos hayamos convencido de que tenemos que tener en todas las oficinas, en todos los lugares públicos, en todas las casas, que tenemos que beber agua embotellada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que beber agua embotellada cuando se trata de ir al grifo y abrirlo? Que únicamente habría que pensar en que viviésemos, no sé, en países que no tienen esa posibilidad, que no tienen esa opción. Entonces, de ahí ha surgido una industria inmensa que seguramente está proporcionando mucho trabajo, está dando riqueza, pero que desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista sanitario, no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, en Madrid quizá, no, yo desde luego en mi casa bebo agua del grifo. Sí, en casa, pero... cuando voy a un restaurante también me gusta que me den agua del grifo. Pero ponte a pensar en todas las oficinas que hay en Madrid y ponte a pensar en la cantidad de bidones y bidones y bidones, y hay sitios en los que el sabor del agua a lo mejor no es tan agradable. Yo no soy de Madrid, yo soy extremeña, yo soy de Cáceres. Y tengo que decir que no está tan rica. Todo el mundo en Cáceres, cuando viene a Madrid, dice que es rica el agua de Madrid. Efectivamente, allí no está tan buena. Pero si nos ponemos a pensar en que hay un agua que no está tan rica y en el prejuicio que estamos causando consumiendo botellas y botellas y botellas de agua, igual llegamos a otro problema de fondo que tiene este tema, que es el de empezar a evaluar cuál es la responsabilidad personal de cada uno entre la comodidad y la huella que está dejando. Ahí quería llegar ahora, o sea, como ciudadanos muchas veces eso es un tema muy amplio, sabemos que hay problemas pues que vienen de que lo tienen que solucionar por las empresas, la industria, pero como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué cosas particulares en nuestro día a día se pueden hacer para realmente combatir esto de una forma individual? O sea, te has sacado ya el tema de las botellas, de la quería plantear a Jeremy esta pregunta. Bueno, yo creo que cada vez más también hay la opción de ir a comprar, ¿no?, sin plásticos, ¿no? O envases, porque no solamente es un problema del plástico, ¿no? Es verdad que hay buen plástico, hay plásticos que es necesario, que nos permite pues desarrollar soluciones pues de movilidad o de salud. Hay un plástico que es innecesario o existen alternativas, digamos, fáciles de implementar. Entonces yo creo que es hacer este esfuerzo de decir cuándo es necesario
necesario tener una envase o utilizar una bolsa de plástico y cuando no es necesario, ¿no? Y obviamente se desarrolla, seguro que aquí en Madrid, en Barcelona, en muchos países de la Unión Europea, supermercados sin a granel, ¿no? En lo cual tú puedes ir sin nada de envases, ¿no? En general, pero en particular el plástico, porque el plástico sí que tiene, digamos, a la diferencia de otros envases, ¿no? Tiene una complejidad, ¿no? Un proceso de producción químico, ¿no? Que utiliza energía fósil, en general petróleo, no solamente, ahora hay soluciones un poquito más sostenibles, ¿no? Y también tiene aditivos, ¿no? Los aditivos, pues sabemos también que son problemáticos, ¿no? Y de hecho, pues hay países en los cuales, y yo creo que llegará esto a toda la Unión Europea, porque suele ser una normativa de la Comisión Europea, en lo cual se va a, ¿no?, prohibir algunos tipos de aditivos, ¿no? BPA, etcétera, para intentar, ¿no?, eliminar la transmisión de toxicidad desde envases hasta los líquidos, ¿no? Esto afecta en particular a las personas que suelen ser más vulnerables, ¿no? En particular los niños, los bebés, pero también las mujeres embarazadas y todos, ¿no? Entonces yo creo que aquí es una responsabilidad obviamente colectiva y cada uno tiene que asumir, ¿no? A la vez para proponer soluciones, implementar regulaciones y ofrecer alternativas. Entonces yo creo que existe la posibilidad, como dices tú muy bien, de hacer cambios en el estilo de vida. El ciudadano tiene un papel clave, pero también las administraciones públicas, porque pueden tomar decisiones, regulaciones, tanto a nivel estatal o a nivel europeo, y el sector de las empresas, ¿no? que tiene como todo, ¿no? Hay buenas empresas que se preocupan y que innovan, y tienes otras empresas, ¿no? que tienen pues una inercia pues un poquito más pesada, ¿no? Yo creo que aquí nosotros como ONG, pues donde intentamos presionar son los malos, ¿no? Y empujamos los buenos, pero realmente creemos que todavía a día de hoy pensamos, ¿no?, que los que se mueven son todavía pues un fragmento pequeño, ¿no?, de la cantidad de actores, tanto del sector público como del sector privado. Sí. ¿Y los que se mueven? O sea, los que se mueven, ¿qué hacen? Digamos? O sea, los buenos en esta película, que nosotros somos muy buenos. ¿Qué hacen? Bueno, a ver, no, primero te quería simplemente un comentario respecto al tema este, que también suele salir a veces, que si a los plásticos tienen algunos aditivos y tal. A ver, este es un tema peligroso lanzarlo así. O sea, los plásticos son materiales completamente seguros, evaluados por la EFSA, incluso mucho más que otros materiales. Es decir, que hay materiales, por ejemplo, que pueden utilizar reciclado y no se les hace el mismo proceso de evaluación que a los plásticos. Los plásticos, por ejemplo, si tú introduces un plástico reciclado en un envase, el proceso tiene que estar autorizado por la EFSA. Para otros materiales esto no es así. Sí, bueno, normal, claro, porque sobre todo para los que están en consumo de alimentos. Con alimentos. Eso es normal. El plástico es un material completamente seguro y sí que es verdad que de repente puede aparecer algún aditivo que se desconocía y tal, y bueno, está evaluado completamente, ¿no? Eso por una parte. Luego, en cuanto hay aditivos que sí que se ha visto que, o sea, quiero decir, hay estudios en los que se ha visto que hay aditivos que se desprenden a lo largo de la vida del plástico. A lo mejor no están en el inicio, pero que están por lo menos del papel y a lo largo. O sea, sí, efectivamente. Es decir, que no todos estamos exentos, pero estamos hablando del plástico. Quiero decir, el mal de muchos no, o sea, sí que, y de hecho está reconocido por la Unión Europea, que ha hecho directrices. Hay productos que están prohibidos en productos infantiles y lo están por algo. Entonces, bueno, por eso es un nivel, o sea, yo no estoy diciendo, no es demonizarlo, no es un blanco-negro, pero hay que admitir que sí que... Hombre, cualquier cosa, yo soy la primera que no me gustaría estar tomando algo si me puede producir un cáncer o cualquier otra enfermedad de estas de hormonas o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Y luego, en cuanto a qué está haciendo, que entiendo que estés diciendo que está haciendo la empresa, ¿no? Claro, que están haciendo las empresas, como él ha dicho, que hay empresas que sí que están avanzando. Efectivamente, a ver, las empresas, es cierto que tenemos un reto muy importante con la economía circular. Primero es un reto de mentalización, ¿no? Porque la economía circular, bueno, pues son materiales, productos que luego pasan a residuos y que luego tienen que volver a hacerse una materia prima, con lo cual, aparte de fluir el producto, lo que tiene que también es fluir las relaciones entre todos los miembros de la cadena para que esto pueda funcionar.
Porque, por ejemplo, un transformador de plástico pues está acostumbrado a relacionarse pues con el mercado, con su cliente, para diseñar un producto en función de lo que le demanda el cliente y con el que le provee de materia prima, demandando la calidad. Esa visión quizá un poco tan cerrada está cambiando ya actualmente y tiene que seguir cambiando, puesto que lo que dice la estrategia de plásticos y lo que dice la economía circular es que todos los productos que se empiecen a diseñar, sobre todo hasta el 2030, tienen que ser 100% reciclables de una manera rentable, por lo cual ya ese diseño ya no solamente es que pienses en la funcionalidad del producto, sino que tienes que pensar que esto tiene que ser reciclable, que luego tiene que volver a formar parte del ciclo de vida, tiene que ser una nueva materia prima, y de ahí al analizar pues todas las posibles sustancias, pues desde la forma del producto para que pueda ser recogido correctamente, el color que pueda ser clasificado en las plantas de selección, porque por ejemplo se sabe que hay productos Plástico negros negro, ¿no? que no se seleccionan, el material que pueda ser reciclable en una planta, que ojo, también ahí eso es variable, o sea, lo que hoy no es reciclable quizá en el 2030 sí que lo sea, o sea, la evolución de la tecnología, gracias a Dios, bueno, pues va cambiando, ¿no? Entonces, en este sentido, la industria se tiene que afianzar, innovar sobre todo en diseño de productos reciclables, y luego también en la incorporación de reciclado a los productos que fabrica. Entonces, bueno, si queremos reciclar, lo que saquemos de reciclado lo tenemos que reincorporar a la cadena. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a ver, España es un país bastante reciclador, o sea, muy reciclador y bastante innovador. Un ejemplo, por ejemplo, el año pasado nosotros formamos parte de una asociación europea que se llama EPRO, que es como la Asociación Europea de las asociaciones que promueven el reciclado en los distintos países, ¿no? Entonces hacen unos premios, los premios a los mejores productos reciclados, y el año participan como 15 países europeos. Los 2 premios se los llevaron productos españoles. Productos elaborados a partir de materia reciclada. O sea, eso también te lo quería preguntar. O sea, ¿qué se hace con ese plástico reciclado? Entonces, porque creo que es algo que sí, el ciudadano que se desconoce, no sabe. Entonces, bueno, pues ¿qué se hace? Se hace, por ejemplo, estos 2 premios eran para muebles de jardín, mobiliario de jardín, que se puede hacer de todo tipo. El otro premio era para unas tejas, también hechas de plástico reciclado. Entonces, ¿qué más se hace? Por ejemplo, mobiliario urbano. Actualmente, por ejemplo, hay una empresa en Valencia, CM Plastic, que hace mobiliario urbano con plástico reciclado y lo mezcla con paja de arroz, es decir, mezcla 2 tipos de residuos diferentes con el fin de poder reducir, o sea, que cuando tú pises el plástico no te queme. Entonces eso lo hace mezclando con el otro tipo de residuo, y ahí pues puedes hacer, por ejemplo, todos los caminitos de playa o pasarelas o barandillas. Entonces, bueno, pues ese tipo de mobiliario también es un poco el que tienen que fomentar las administraciones públicas, sí, ¿no? ahí va, que una vía sería, o sea, Claro. está habiendo muchas iniciativas y muchas investigaciones, pero necesitarían fomentarse, porque, por ejemplo, hay una iniciativa para hacer monturas de gafas a partir de, se llama C2C, me parece que es C de mar to C de ver, sí. O al revés, no lo recuerdo, pero y entonces ellos lo hacen a partir de redes de pescadores. Sí. Y el problema que tenían era precisamente que se topaban con las administraciones públicas que no les facilitaban la recogida de esos residuos, a pesar de que oficialmente todo el mundo estamos en una política de reutilizar y reciclar. Claro. Entonces hay muchas investigaciones, yo lo que veo a veces es que hay bastante desconexión entre las iniciativas que fomentan tanto vías de reciclaje, como por ejemplo materiales alternativos. O sea, encuentras investigaciones que van en esa línea, pero a la hora de pasar a tener un impacto real es un salto demasiado grande que no siempre se establece de manera satisfactoria
supongo que en un problema que está resultando muy acuciante. Sí, mira, por ejemplo, nosotros desde Cicloplas promovimos un betún fabricado con plástico reciclado y bueno, esto de la patente... ¿Betún de zapatos? No. Hormigón. Sí, betún asfáltico. Betún asfáltico. Para carreteras. Sí. Perdón. Asfalto. Sí. Yo como lo tengo ya... Betún asfáltico, sí. Un betún asfáltico para carreteras con film de plástico reciclado, ¿no? De plásticos agrícolas, me parece, ¿no? Bueno, plásticos agrícolas y también de plásticos de envases. Vale. Puede ser granza de cualquiera de los dos. Y de momento no hemos sido capaces de introducirlo en ningún proyecto de carreteras. Y no es porque no hemos dado la lata en las administraciones públicas. Claro, yo creo que también influye a veces que seguimos teniendo un poco la imagen de que algo que procede de otro producto, y me parece que es un frente con el que hay que luchar, algo que es reciclado es como de peor calidad. Claro. De hecho, a lo mejor seguimos teniendo la imagen de productos que se introducían al principio, que son productos incluso estéticamente no tan bonitos, que quizá no tenga es algo que ya ha sido utilizado, que está desgastado. Entonces, yo creo que hay una parte de que hay ciertos productos en los que es así y que me imagino que tiene que ser muy difícil encontrar una calidad excelente en materias primas una vez que están utilizadas, pero que hay otra parte que implica cambiar la mentalidad e intentar apostar y remitirte a calidades, bueno, pues a test de calidad que sean objetivos, ¿no? Sí, yo creo que el problema que tenemos con el plástico y con otros materiales, ¿no? Es que es demasiado bonito, barato y bueno, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces las alternativas son más caras o más complejas, ¿no? Y claro, un fabricante, pues, claro, tiene un problema de coste, tiene que competir, entonces le va a costar una inversión que a veces no hace, ¿no? O las ayudas que podían venir, que vienen de la Unión Europea o quizás a nivel estatal también, pues no permiten dar el salto, y obviamente pues hay barreras, ¿no?, de entrada, como puede ser la regulación, pero los ejemplos que damos son también muy bonitos, ¿no? Pero es verdad que no deja de ser muy pocos, ¿no? Es decir, y son muy atractivos y nosotros los utilizamos muchísimo, ¿no? Porque necesitamos esta gente que se mueve, ¿no?, que toma riesgo, ¿no? Pero en realidad la gran masa del plástico, como otros envases, pero en este caso hablamos del plástico, pues sigue siendo pues probablemente materiales o usos que se podía reducir, ¿no? Como sabéis muy bien, la directiva de la Unión Europea y el sentido común nos dice que primero lo que tenemos que hacer es reducir, ¿no? Porque podemos buscar soluciones, implementar la economía circular, pero tenemos un problema de capacidad, ¿no? No queremos, ¿no?, utilizar pues el petróleo, ¿no?, porque tenemos un impacto geopolítico importante, que tenemos que reducir, ¿no? Sí que necesitamos en algunos casos este material porque no hay alternativas, ¿no? Pero yo creo que en el sector alimentario, por ejemplo, el plástico varias veces, no en muchos casos se podría sustituir, ¿no? ¿Sería un poquito más caro? Quizás sí. El consumidor tendría que hacer un pequeño esfuerzo, quizás sí, pero probablemente vale la pena, ¿no? Y hacerlo, porque tenemos un problema que se ve claramente, ¿no? Entonces yo creo que aquí las soluciones no pueden ser de largo plazo. Nosotros siempre trabajamos, ¿no?, a 2020, 2030, 2050, ¿no?, como la Unión Europea, pero aquí tenemos un problema a corto plazo, ¿no?, que nos afecta a todo lo que es la biomasa de los mares, y esto entra en la cadena alimentaria, ¿no? Y el tema, yo creo que es un tema importantísimo, el tema de los aditivos que se utilizan en el plástico en particular, ¿no?, porque esto sí que tiene un problema. Y desgraciadamente la ciencia muchas veces no llegamos un poquito tarde, ¿no? Digo, llegamos, no soy científico, pero trabajo mucho con los científicos, ¿no? Entonces, como el cambio climático, ¿no? Hasta que pasemos de 95% de seguridad, que esto es debido al ser humano, hasta el 99,9%, pues se pasa 10 o 15 años. ¿Eso significa que tenemos que esperar hasta el 100% de seguridad para actuar? No. Entonces, sabemos que la Comisión Europea y las agencias tienen presiones complejas que gestionar, ¿no? Si tenés una delegación en la Unión Europea, en Bruselas, nosotros trabajamos mucho con Bruselas, sabemos que esto es una lucha de poderes, ¿no?, de lobbies. De lobbies, total. De lobbies de las empresas, pero también de lobbies de las ONGs, ¿no?, y de los lobbies de las administraciones públicas, ¿no? Entonces es un juego complejo. Y si esperemos a que la Comisión Europea nos diga lo que es bueno o lo que es malo, llegaremos tarde. Lo hemos visto con el sector del tabaco, lo hemos visto con el sector del diésel, y quizás lo veremos también en este sector de toxicidad
variedad de elementos de plástico y de otros elementos. Pero aquí parece que la Comisión Europea sí que se ha posicionado ya y ha puesto un poco de su parte, ¿no? Digamos, para... Bueno, hay que avanzar hacia aquí con esa estrategia del plástico, sí. ¿no? Bueno, ha empezado. A mí me resultó curioso, o sea, ha iniciado una estrategia de los plásticos que ha tardado, o sea, había una normativa sobre plásticos que ha tardado bastante tiempo en pergeñar y de pronto ha lanzado así como la estrategia de los plásticos en una economía circular. A mí me parece que no es casualidad, y además lo he visto en otros sitios, que fue bastante poco tiempo después de que China prohibiera la entrada de plásticos. China se había convertido en el gran comprador de materia prima reciclada. Supongo que ahora tenéis un problema tremendo, porque además lo ha hecho con muy poco tiempo. O sea, no ha dado tiempo a los países desarrollados a establecer unas infraestructuras alternativas, y ha decidido que no compraba plásticos y otros materiales, que no compraban más plásticos reciclados que ellos utilizaban como materia prima. Y al poco tiempo la Unión Europea, yo no digo que esto no se hace en 3 meses, lo debería llevar tiempo pensando, pero ha lanzado una estrategia sobre plásticos, en la que apuesta especialmente por la economía circular. Entonces, sí, ha hecho algo, pero es un lanzar, en poner, es una cosa muy general. O sea, las medidas concretas no son tan... Es sentar las bases de un trabajo que todavía está por realizar. ¿Que es mejor que no hacer nada? Por supuesto. Pero queda mucho trabajo por hacer. Y además, todavía no está claro si va a pedir responsabilidad a las empresas, hasta qué punto la responsabilidad extendida de las empresas, en qué se va a traducir. La menciona, pero no dice qué van a tener que hacer. Hubo una mención de posibilidad de tasar la utilización de plásticos y de residuos, que de momento se ha guardado en la manga, no ha expresado qué va a hacer con eso. Hace poco, pero tasar, ¿quieres decir una...? Poner tasas, perdón, sí, exactamente. Bueno, ha salido hace poco, a ver, nosotros, por ejemplo, respecto a ese tema, sí que ha salido, no sé si has leído hace poco, una tasa al plástico no reciclado, a envases plásticos no reciclados, que más o menos... Bueno, España es, dentro de Europa, lo he dicho antes, uno de los países que más recicla. Por ejemplo, el tema de China, dentro de lo que ha afectado a Europa, que ha afectado muchísimo, mucho, ¿no? España es de los países que menos se ha visto afectado. Por ejemplo, en materia de envases, muy poco plástico, o sea, o casi nada de plástico salía de España para tratar fuera de España, en materia de envases. No es así con otro tipo de plásticos, por ejemplo, pues plásticos agrícolas de peor calidad. O sea, los plásticos que eran de peor calidad sí que salía algo fuera, pero dentro, o sea, pues por ejemplo, un país como Bélgica, 5 veces más que lo que puede ser en España. Nosotros tenemos una industria del reciclado que viene de hace muchos años bastante potente, ¿no? Entonces, lo de China sí ha afectado sobre todo en materia de precios, porque claro, al ser Europa un mercado global, pues claro, los precios a los que se está... Ahora hay, como si dijéramos, un exceso de plástico, ¿no? Por todas partes, claro. Entonces, al haber un exceso de plástico, no solamente afecta al tratamiento del residuo, sino que afecta también al precio de la granza que sale. Entonces, ese precio se ha reducido. Y claro, lo que estamos intentando, que es que el reciclado sea rentable, pues parece que se va un poco hacia atrás, ¿no? Hay demasiado plástico y cuesta, por eso es necesario fomentar los mercados de plástico reciclado. Entonces, bueno, en ese sentido, lo de China a España le ha afectado, pero no tanto como a otros países, ¿no? Sí, bueno, pero a nivel europeo, claro, efectivamente, porque este es un problema global, o sea que... No se puede ver desde un determinado país, incluso ya te digo que sí que haya productos o a residuos de peor calidad que sí que les ha afectado y sobre todo... Y que se les están amontonando además, que la gente no sabe, o sea, están en el Reino Unido creo que están poniendo a disposición aparcamientos, o sea, para poder meter ahí todo el plástico que no se ha enviado. Es que hay una de las medidas de la estrategia que tiene que ser es incrementar la capacidad de reciclado
que hay tanto en España y en toda Europa. Entonces, si queremos cumplir los objetivos de economía circular, me parece que se tiene que multiplicar por 4 la capacidad actual de reciclado. Y no solo aumentar la capacidad, sino mejorar la calidad de lo que se recicla y homogeneizar, es decir, ellos actualmente los recicladores lo que hacen pues venden el producto para unos determinados usos, pero si se va a abrir el abanico de usos, también se tiene que abrir el abanico de grados de reciclado que se tienen que sacar, y también pues las etiquetas o los certificados de calidad de los productos que se saquen, porque yo como consumidor de materia prima pues voy a exigir una calidad determinada, o sea, no voy a comprar cualquier cosa, quiero que mi producto sea homogéneo, tenga unas determinadas propiedades, siempre las mismas. Entonces todo eso es cierto, o sea, hay que abordarlo, y todo eso no se puede hacer de un día para otro. Claro, eso supone... O sea, no se puede hacer, ahora todos los recicladores aumentamos la capacidad y encima mejoramos la calidad, o sea, eso es imposible, ¿no? Pero yo creo que sí. Hay que ir poco a poco. Y por eso probablemente sea necesario no contar con la economía circular o con el reciclado como única vía de solución del problema, porque mientras tanto, claro, quizás se aprenderás tú. La verdad es que yo creo que tú tienes un conocimiento muy cercano, ¿no?, de lo que pasa dentro del sector. Entonces, oír que haya un exceso de plástico, esto nos tiene que preocupar, no en el sentido de que qué hacemos con este plástico, pero cómo intentamos que no haya exceso de plástico, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo de analizar, quizás desde el sector lo puedes hacer incluso mejor, de ver dónde se puede reducir y sobre todo cambiar el uso, probablemente, ¿no?, ir a productos de más valor, ¿no?, y eliminar el que no aporta mucho valor, que tiene un uso muy limitado, ¿no?, porque esto es el que nos afecta directamente y este es el que no vamos a reciclar, porque obviamente será más barato producir uno nuevo porque es de baja calidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo que es no solamente intentando pues buscar alimentar la cadena de valor diciendo pues tenemos un problema con el plástico, hay mucho plástico, ¿qué hacemos? Pues hay que reciclar el plástico para que entre otra vez, no, porque esto no vamos a salir del paso. Yo creo que con esta solución tenemos que intentar ver dónde es necesario y dónde se puede reducir o eliminar. Y yo creo que aquí sería una solución realmente no sostenible en el sentido, ¿no?, integral, ¿no?, del planteamiento, ¿no? Entonces, si no, ver la economía circular como una manera de que el propio sector no muere de éxito, ¿no?, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí probablemente se tiene que analizar más finamente, ¿no?, porque el plástico en algunos casos se puede prescindir, ¿no?, pensamos. Y de hecho se están haciendo, hay iniciativas, hay en el Reino Unido hay una cadena de supermercados que acaba de sacar un etiquetado que se llama Plastic Free, donde coloca en todos los envases de productos que no llevan nada de plástico, y esto es importante porque cuando uno piensa en qué envases llevan plástico, pues piensa en esto o piensa en todo lo que se ve a simple vista, la fruta, las fresas, pero hay envases que a simple vista no parece que lo tengan y sí lo tienen. Entonces, ellos han empezado por una serie de supermercados, pero quieren hacerlo extensivo a toda su cadena, ya lo han copiado unos daneses, en poner en todos los productos que no lo llevan plastic free, lo cual me parece una idea muy buena porque no te está prohibiendo nada, al revés, te está fomentando que compres algo que es beneficioso, es decir, que no provoca un prejuicio en principio. Luego, por supuesto, siempre que hay que analizar, ¿perdón? Salvo para ellos. Sí, bueno, pero efectivamente. Me parece un grave error. Bueno, pero claro, vamos a ver, es a dónde voy. Efectivamente, de lo que se trata es de que no hay solo un camino. Y es lo que tendemos a hacer. Es decir, cuando uno escucha una medida, la juzga como si fuera la única. Muy probablemente hay que analizar qué medidas son buenas para cada cosa. Exactamente igual que las alternativas, hay que estudiarlas respecto a todo el ciclo de vida. O sea, por ejemplo, una bolsa de tela la tienes que utilizar, hay estadísticas, 131 veces para que tenga menor huella de carbono lo que te ha costado cultivar el algodón que lo que te supondría utilizar una bolsa de plástico. Entonces, necesitas información. Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que entonces nos olvidamos directamente de las bolsas de tela? Pues a lo mejor no.
A lo mejor lo que pasa es que tú tienes que ser consciente de que si tienes bolsas de tela, úsalas, o si te las dan con una bolsa de comprar, sabe Dios qué, te va a durar mucho más tiempo. Ahí entra en juego Entonces, la concienciación ciudadana. O sea, que también es y es muy compleja, claro. porque son tantos productos, con tantas características distintas, con tantos análisis de ciclos de vida distintos, que esto es para hacer que podemos quitar todas las asignaturas que tienen los niños en el colegio ahora mismo y dedicarles a aprender sobre plásticos, prácticamente. Pero es como eso no se puede hacer, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo? Porque ya lo del reciclar no es una cosa nueva. Claro. O sea, hace muchos años que reciclamos. Bueno, pero se ha impulsado muchísimo. Una cosa es reciclar y otra cosa es, por ejemplo, los envases, que los grandes atacados, los envases actualmente en España, el envase, incluyendo el comercial y el industrial, se está reciclando por encima de una tasa del casi 45,5%. Entonces, y dentro de esos, los envases domésticos, todavía España es el segundo país. Por ejemplo, en Alemania se recogen 12 kilos por habitante y año de envase. Ya voy al plástico doméstico. Plástico doméstico. Sí. En España estamos en 10,3 kilos por habitante y año. Entonces, el envase, que decimos, pues es el producto de plástico que más se recoge y que más se recicla. Sí, entonces, sí. el que se ponga plastic free, me parece un error. O sea, un error porque no tiene ningún sentido. O sea, el plástico, además, no solamente tú lo tienes que ver como, o sea, por ejemplo, el jamón de York, sí. En los envases en los que los envases plásticos dura 15 días. Es un producto, o sea, el envase protege al producto, lo protege, evita contaminación, permite que se traslade distancias muy lejanas. Es decir, que a mí también me gustaría, por ejemplo, tener una huerta en la azotea de mi casa y consumir los productos, pero en la Comunidad de Madrid no hay terreno suficiente para todos los productos agrícolas. Sí, pero el jamón en plástico no se vende solo en la Comunidad de Madrid, se vende también en entornos rurales a los que les vendría mucho mejor consumir productos de cercanía, probablemente. Entonces, de la agricultura, claro. Hay que ver también que de la agricultura que se genera en otros sitios y que es necesario transportar esos productos. Sí, y esto que decías de los kilos, claro, los datos siempre son relativos, de los kilos que se recogen en Alemania por ciudadano y los que no. Lo primero que habría que ver es cuántos kilos compra cada ciudadano, porque, por ejemplo, en Alemania, que es un país que conozco bien, hay muchísimos productos que la gente no te va a comprar si tienen una sobrecarga de plásticos. O sea, esto de las galletas individualmente en un plástico y luego otro, no te lo compran, porque ya tienen la idea de que eso es una sobrecarga de envases. Entonces, el hecho de que a ellos les recicles 10 kilos significa que han comprado muchos más productos con menos envase. Sí, como indicador se tiene que mejorar, tiene que ser siempre relativos, no absolutos. Bastante relativo. Sí, entonces yo creo que ahora, de hecho, en redes sociales no se ve, yo estaba mirando en estos últimos días, ¿no? Hay movimientos, ¿no?, ciudadanos, ¿no?, de gente que va a los supermercados y que ven la fruta y verdura que está con envueltos de plástico. Yo creo que esto, sinceramente, es el comportamiento más dañoso de los propios productores. En este caso es el distribuidor, ¿no?, puede ser cualquier supermercado, ¿no?, porque genera, yo creo que visualmente, un impacto diciendo, pero qué locura estamos haciendo, ¿no?, comprar una fruta envuelto de plástico. Aquí no hay sentido, digamos, de protección, ¿no?, para un producto que puede ser quizás el jamón, 15 días, no sé si tiene mucho sentido, guarda 15 días un jamón en su casa, no lo sé, podría ser 7 días, estaría muy bien, no lo sé. Es decir, tampoco tenemos la necesidad de, ¿no?, aumentar sin límite el uso, porque añadimos aditivos y ya estaremos en un mes seguramente, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que ser un poquito de decir, oye, ¿qué necesitamos, ¿no?, y qué tenemos, ¿no? Yo creo que el tema de los supermercados, ¿no?, y del plástico que utilizan para envolver productos como fruta y verdura, yo creo que eso es algo que tendría que preocupar todo el sector, ¿no?, la administración pública y los ciudadanos. Y la verdad es que veo con satisfacción que algunos se preocupan, ¿no?, y diciendo, esto no puede ser, ¿no? Yo creo que aquí hay que intentar realmente hacer un esfuerzo para decir dónde es necesario y aportar valor y dónde no es necesario, y el coste, ¿no?, que pagamos todos
es más alto que el beneficio. Y yo creo que esto lo tenemos que hacer todos, pero también el sector, ¿no? Productivo. O sea, porque al final si hay estas campañas, ¿no? Si el ciudadano se da cuenta de que eso no es necesario, va a empujar a la administración y al final igual se consigue algo. O sea, ¿qué se está haciendo para...? E incluso las empresas que también para tienen concienciar exactamente, y realmente exigir el plástico necesario, ¿no? Digamos, o sea, la administración tiene un tiempo de reacción muy lento. lento. Entonces hay que buscar soluciones no más directas. Por eso creo que es bueno que los sectores se hablen directamente, porque si esperamos una regulación estatal o europea, seguramente llegará demasiado tarde. Ya veremos qué harán la Comisión Europea con la estrategia. Sabemos que hay elecciones el próximo año. La fase de implementación probablemente no se hará en estos meses que ya son de campañas electorales, ¿no? Y veremos, ¿no?, qué tipo de parlamento, de comisión sale después de 2019, y quizás no nos va a dar buenas sorpresas en el sentido de capacidad que tienen para implementar medidas, ¿no? Pero decías la prohibición de plástico en estos casos en Inglaterra, ¿no? Yo creo que hay un tema que todavía no hemos hablado, lo podemos hablar, quizás te podemos pedir tu opinión, es el tema de los microplásticos, ¿no? Es decir, todos esos que se añaden en los cosméticos, ¿no?, que se añaden en una serie, ¿no?, en la pasta de diente, ¿no? Y en lo cual parece ser, ¿no?, dicen los científicos, ¿no?, y lo dicen incluso los propios reguladores, que hay un problema, ¿no?, que esto porque no hay sistema de reciclaje, no podemos, ¿no?, devolver esto, va directamente al grifo, al río y probablemente al mar, ¿no? Entonces, y esto es un tema que probablemente lo tenemos que tener muy encima de la mesa, porque se multiplica y es muy difuso, muy fragmentado. Entonces yo creo que sería interesante entender desde el sector muy complejo que el plástico, que se está haciendo un plástico aquí, ¿no?, que realmente es dañino y perjudicial y que no se puede recoger, porque eso es verdad, que no se puede recoger y que puede ser sustituido por alguna otra cosa. O sea, no te voy a decir, yo me encanta ver el mar lleno de microplásticos, no te lo puedo decir. O sea, yo lo que te puedo decir es de plásticos útiles, o que yo y el sector y muchísima gente considera útiles, bueno, pues que eso sí, y otros plásticos que pueden ser sustituidos por otros materiales y que realmente no se pueden reciclar, no se pueden recoger, como pueden ser los microplásticos de ese tipo, bueno, pues eso, si realmente son dañinos, pues habrá que ver qué se hace con ellos. O sea, no... Luego también están las investigaciones que se van haciendo, porque lo que más nos ha llamado la atención, y parece que lo que ha puesto en marcha todo este debate de pronto ha sido el plástico en el mar, los residuos en el mar, pero hay investigaciones que están viendo que también hay otra vía por tierra, porque los lodos que se utilizan como fertilizantes, parece ser que hay una acumulación de plásticos que van a parar a la agricultura, además un tipo de fertilizantes que se consideraban biológicos y que se estaban fomentando. Y entonces en el entorno agrícola tienes lo que sueltan los plásticos agrícolas de invernadero más los fertilizantes procedentes de lodos, y se ha descubierto que entran dentro de la cadena alimentaria a través de ahí. Entonces tienes los que ya sabes más los que te vas encontrando por el camino, con lo cual ahora tienes que ir reaccionando a ese tipo de cosas, y vuelvo a lo mismo, tienes que contemplar el ciclo de vida y en qué te compensa cada una de las cosas. Y otro factor importante es qué está haciendo la ciencia, es decir, qué investigaciones están haciendo para encontrar alternativas. Es decir, ahí vamos en los mismos. Tienes, por una parte, investigaciones que lo que están viendo es que con ayuda del grafeno puedes meter circuitos electrónicos dentro del plástico, y eso puede tender a una nueva apertura de abanico de usos tremendos, y que seguramente algunos tienen todo el sentido. Pero, por ejemplo, leí que Lego está dentro del consorcio que está elaborando esto. No sé hasta qué punto eso puede ser tan tremendamente necesario. Y, sin embargo, hay otras investigaciones que están fomentando enzimas, o que han descubierto una enzima que puede degradar los residuos plásticos, lo cual sería una maravilla auténtica, por supuesto. Entonces, a veces corremos el riesgo de que si, como hay una serie de recursos, y los recursos son finitos, si nos empeñamos en que la única salida, y no digo que sea mala y no digo que no tenga que estar en el menú, la única salida es la economía circular y el reciclado, no haya suficientes recursos para fomentar este otro tipo de alternativas que pudieran proporcionar soluciones quizá a más largo plazo, pero
que tuvieran una repercusión mucho más amplia para solucionar el problema. Bueno, lo que has comentado de la enzima, pues sí, lo que pasa que también hay que ver para qué se puede utilizar ese plástico, porque claro, esto es un poco como el debate de los plásticos Esta compostables. Es para el PET, concretamente. O sea, la sacaron de una bacteria que de manera natural, una bacteria que vivía al lado de una planta de botellas, de PET, y entonces, muy lista ella, desarrolló una enzima y dijo, pues tengo esta comida aquí tan estupenda, la voy a aprovechar. Y entonces luego unos científicos, esto fue en Japón, y unos científicos, me parece que son estadounidenses, la han reformado y han conseguido, de hecho, una enzima todavía más potente para degradar plásticos. Pues sería maravilloso, pero claro. Sí, pero ¿para qué queremos exactamente, pero volvemos a lo mismo. Y degradar sin, digamos, volvemos a lo mismo. Bueno, si pensamos, o sea, eso puede estar riqueza, o sea, claro, hay que pensar que un país, o sea, España, por ejemplo, no es un país. En España hay 3.000 empresas del sector del plástico que dan trabajo a 80.000 personas como mínimo, eso dentro del CENAE propio, que luego hay otros CENAEs que no se sabe. Entonces es que hay que valorarlo todo en su conjunto. Sí, por supuesto. O sea, en España no es precisamente un país con exceso de puestos de trabajo. Entonces, si vamos a ir a terminar con la industria simplemente porque no vamos a producir, es una absurdez. O sea, hay que buscar soluciones mucho más constructivas. Pero no se trata de eso. O sea, si yo te hablo, por ejemplo, de una enzima, pues tú la puedes utilizar para los plásticos, para los que no tengas más remedio, pues estamos ahí, y lo mismo puedes crear puestos de trabajo fabricando enzimas. ¿Sabes? O sea, se puede sustituir una cosa por la otra, no es... Sí, igual no los mismos, pero no en los mismos sectores, ¿sabes? Entonces, hay que ver un poco todo también, ¿no? No, yo creo que, como lo que habíamos comentado, yo creo que hay que hacer un análisis de coste-beneficios, ¿no? Y yo creo que todos los sectores productivos, el plástico y otros sectores de la automoción y otros, tienen que evolucionar. Es decir, no se pueden parar diciendo, oye, nosotros representamos tantos empleos, no podemos cambiar porque genera pues pérdidas sociales. Pues esto no, como en el sector de la energía fósil, no, vamos un poquito más allá, tenemos que ver dónde es necesario y útil el plástico, dónde se puede mejorar su uso. Obviamente reciclar es importante, pero yo creo que lo primero es reducir el uso en general de los envases de un solo uso. Sabemos, y yo creo que es importante que lo compartamos, ¿no? Que el primer coste para un ayuntamiento es el coste de reciclaje, es decir, eso representa 5 o 10% del coste de presupuesto de un ayuntamiento. Es un coste muy alto. Entonces, y esto lo pagamos todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que ver también y decir, oye, está muy bien lo de la economía circular, tenemos que tener una economía circular, pero no es un fin en sí mismo, ¿no? Es una herramienta. Y obviamente tenemos que mirar muy bien, tenemos una energía limitada, en este caso fósil, tenemos recursos limitados, tenemos un impacto, ¿no? Porque no sabemos qué hacer con el exceso, en este caso de plástico, pero hay otros sectores que tienen problema también. Entonces yo creo que hay que tener una visión un poquito más integral, ¿no? Es decir, pues vamos a intentar pensar dónde tenemos un problema, ver qué sectores o qué subproductos son interesantes y evolucionar, pero obviamente anticipar, porque si tenemos que esperar que el regulador se active, probablemente se llegará demasiado tarde. Muy bien, pues abrimos el turno de preguntas. No sé si hay alguna ya por ahí. Ya quería empezar. ¿Tenéis aquí había micrófono? Sí. Buenas tardes, me llamo Pino Betancourt. Yo me dedico a coaching de directivos en empresas. Y la verdad es que, gracias por organizar el panel, escuchándoos hablar, me siento mareada, ¿no? Porque parece un poco que os estáis tirando los trastos a la cabeza, lo cual es lógico porque defendéis intereses diferentes alrededor de un problema común. Y esto al final es una representación pequeña de lo que está pasando a nivel global, que es un problema enorme con muchísimos actores. Estamos demonizando el plástico cuando hay muchos excesos en la cadena, ¿no? El distribuidor, el fabricante, el que se enriquece con esto, o sea, hay muchos actores que están generando el exceso. Entonces, mi pregunta es ¿por qué no estamos cuestionando más la cultura del exceso y del consumismo? Porque es que hay que comprarse 7 pares de zapatos para salir a hacer activismo contra el plástico. Es que no lo entiendo, ¿no?
el urbanismo que nos aleja de las zonas verdes y de la naturaleza. Entonces la gente no ve dónde va su basura, la tira y no se fija dónde acaba, ¿no? Y creo que se habla mucho de productos concretos, del lobby pro plástico contra plástico, y se habla muy poco de invertir una máquina de consumismo y de exceso que nos va a matar, ¿no? Sí, bueno, esa es la base del o sea, es uno de los trasfondos del problema, claro. O sea, hablamos de plástico porque nos han invitado hoy concretamente para hablar de eso. y en cualquier caso no se trata de tirarte trastos a la cabeza. De hecho, hemos dicho en varias ocasiones que no hay una solución única, que son todos distintos puntos. Y uno de los puntos básicos, por supuesto, es lo que estás diciendo. O sea, el exceso de consumo. Si hay tantos residuos, es porque ha habido tantos productos anteriores. Y, por supuesto, muchos de ellos son productos básicos y una infinidad tremenda no son productos básicos. Y de hecho, están los productos de un solo uso, que el propio nombre indica que en muchos casos no tendrían por qué serlo. O sea, y el envasado, pues sí, se recicla y todo esto, pero la tendencia al compliance, a eso de que nos resulte cada vez más fácil, que tengamos comidas preparadas monodosis, porque los hogares son monopersonas y este tipo de cosas, pues entra dentro del consumo, de lo que tú dices, y no hace más que fomentarlo. O sea, es otra de las... por supuesto, si consiguiésemos reducir eso, tendríamos una gran parte del problema solucionado. De este y de muchos otros de paso, por supuesto que sí. Es que el fabricante de envases, o sea, lo he dicho al principio, fabrica lo que le demanda el mercado. O sea, no hace otra cosa. Es decir, que el malo no es el voy a pensar un producto para fabricar. No, el mercado demanda pues envases, por ejemplo, y no siempre son los más adecuados para reciclar. Entonces ahí pues se tiene que llegar a un compromiso de demanda. Envases cada vez, por ejemplo, más pequeños, porque claro, cada vez vivimos uno solo en casa y entonces se te pone malo y entonces necesitas comprar la cosa pequeñita. Eso para reciclaje es horrible, porque ahí, según entra a la planta de clasificación, hay primero un bombo, un trommel, y lo primero que hace es que se cuela y eso ya no se recicla, por ejemplo. Entonces hay que llegar a un consenso entre lo que demanda el mercado y luego lo que realmente se puede hacer. Sí, vamos a ver, yo creo que hay muchos factores, ¿no?, sobre los que hay que actuar, como se ha comentado por parte de los 4 intervinientes. Se ha comentado también que hay investigaciones sobre bacterias que degradan los residuos del petróleo y de los plásticos, ¿no? Y además se hacen por ingeniería genética. Y esto se hacen además con procesos que cada vez se abaratan mucho más. Sí. Con lo cual los sobrantes teóricos de todos estos plásticos se podrían someter a ese tratamiento, lo que pasa es que hay que organizarse y tal. Y claro, uno de los factores también que si consiguiésemos eso, es que claro, rompemos esa economía circular, porque a lo mejor resulta que destruimos el plástico que luego la economía circular la utiliza para materiales reciclables, o sea que es un factor que habría que tener también en cuenta. Pero esas investigaciones están muy avanzadas y es muy próximo la existencia de esas bacterias que por ingeniería genética van a destruir, además pueden tener hasta un tiempo de vida de esa bacteria para que pueda destruirse. Otro comentario que quería hacer es acerca de asociar los productos naturales con bondades y los sintéticos con dañinos, como dañinos. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. El cianuro es totalmente natural, el arsénico es totalmente natural y otros productos naturales que a veces son, digamos, no son muy agradables, también son productos naturales. Y sin embargo no quiere decir que haya que consumirlos o que haya que gastarlos. No todo lo natural es bueno. El ejemplo del supermercado con envases de plástico, que se cambie y tal, pues yo prefiero que haya envases de plástico y no encontrarme a una persona que se haya tocado la cara, la nariz, la oreja y sin guante de plástico coja la fruta y no le parezca bien, la deje allí para que la coja yo después. Pero es que eso es humano. O no vamos a llevar cada uno un guante de tela en el bolsillo para tocar la fruta. Eso es humano. Y afortunadamente tenemos que vivir en sociedad y tenemos que vivir así. La última pregunta que hago es, ¿hay algo en esta sala que no sea de plástico?
Sí, a ver, yo creo que es un tema, estamos todos de acuerdo, decía que es un tema que tiene cierta complejidad. Yo creo que existen soluciones, algunas de corto plazo, otras de medio plazo. Tú mencionas algunas científicas que son de medio largo plazo. Lo que queríamos transmitir es sentido de urgencia, ¿no? Que no podemos esperar que encontremos una solución, ¿no? Eso es como el cambio climático, ¿no? Esperamos que podamos captar el CO2. Pues quizás lo conseguimos un día o quizás no. Entonces hay que actuar obviamente antes, ¿no? Es el principio de precaución, yo creo que es un tema que ya está bastante asumido desde la regulación y yo creo que desde el propio ciudadano tenemos que tener cuidado. Tenemos una solución fácil para el tema de la verdura que no tiene plástico, quizás no estás seguro que esté limpia o no. La puedes lavar, es perfectamente recomendado, incluso si esté con un envase, ¿no? Yo creo que esto es, bueno, volver un poquito al sentido común. Yo creo que es lo que se hacía antes y ahora nos hemos metido en un sistema que es muy bueno para sacar productos baratos, pero que tiene un coste externo que lo estamos pagando todos, no solamente a nivel del coste de impuestos, pero también el tema de salud personal. Entonces yo creo que aquí es un tema realmente que tiene que preocuparnos. Yo creo que hay obviamente varios tipos de soluciones, hay algunas, la regulación tiene que estar aquí, la innovación tiene que estar presente y el papel de los ciudadanos, pero realmente quiero transmitir el sentido de urgencias, que no podemos esperar que vengan unas soluciones de fuera, nos tenemos que poner de acuerdo. Aquí tenemos buenos actores, vosotros sois los que os movéis, ¿no? Y me imagino lo difícil que es trabajar con otras empresas que no estén sensibilizadas. Esto nosotros trabajamos mucho en el sector energético, os podéis imaginar, ¿no? La dificultad, porque no es un tema solamente filosófico, hay intereses muy poderosos, porque hay actores económicos, porque hay empleos, porque hay inercias, ¿no? Y esto es una batalla, sí lo es. Si los que trabajan con Bruselas, quizás aquí en Madrid, lo saben que esto es una batalla difícil. Entonces, bueno, hay que intentar juntar los actores y avanzar. No podemos esperar una solución científica o política. Yo creo que tenemos que anticiparnos. Hombre, yo te quería decir que el sector está bastante concienciado y se está trabajando mucho en innovación, no solamente desde las empresas pequeñas, que también hacia productos mejor diseñados, a incorporación de reciclado, todo lo que he comentado, también desde las grandes empresas petroquímicas se está avanzando en innovación sobre reciclado químico, o sea, volver prácticamente al monómero. Claro, o sea, el sector del plástico lo que hace es buscar soluciones para sus productos, no va a pensar una solución para destruir su propia forma de vida, ¿no? Pero que también se está muy concienciado y se está avanzando mucho en soluciones que se van a implementar en los próximos años. ¿Había más preguntas? Gracias. La primera me la robó el señor, porque era la misma. Es decir, ya hay tal avance científico, Japón está trabajando en una enzima que un plástico que tardaba casi 10, 15 años en degradarse, se degrada en un día. Sí, yo creo que el argumento que estamos utilizando aquí también se queda un poco antiguo, porque el desarrollo científico y tecnológico va para adelante, entonces hay que asumirlo y hay que moverlo, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda es la bolsa de plástico, que también es un argumento europacéntrico, entre comillas. Yo acabo de llegar de Argentina, atravesé de norte a sur el campo argentino y había más bolsas de plástico en el campo que soja sembrada. Y eso que Argentina es relativamente desarrollado, entre comillas. No hablemos de los basureros donde viven los niños y donde se recoge la basura, etcétera, etcétera. Yo creo que no es un problema de educación, es un problema gubernamental y mucho más serio que educar a la población en el reciclaje y tal. Creo que hay que mover a los gobiernos más que el resto. Y la última pregunta es si aquí hay plástico, algo que no sea de plástico. La ropa mía no es de plástico, pero las monodosis las uso todas. No, sí. Bueno, no sé la pregunta exactamente cuál era, pero la de, claro, son reflexiones sobre todo. Hombre, con lo de la bacteria, por ejemplo, esto de las enzimas, es verdad que está avanzado, es verdad, pero es una cosa a largo plazo, quiero decir, a largo plazo hasta que se implemente. No digo que se puede hacer, pero
por una parte. Y por otra parte también tenemos que pensar que los residuos son una parte del problema de los plásticos, pero hay otra parte que son productos que se hacen a base de combustibles fósiles, que nos crean una dependencia de los mismos y que su proceso de producción tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero que tampoco nos benefician en absoluto, y de eso no nos podemos olvidar. Entonces, tampoco se trata de decir ahora tenemos una enzima y entonces venga a producir todos plásticos como locos, sin ton ni son, porque ya tenemos aquí la bacteria. No digo que lo diga, ¿entiende? Pero que me parece que a veces el hecho de hablar de qué hacer con los residuos nos quita el foco un poco de esta otra parte, que es la de que fabricar a partir de combustibles fósiles también es un problema. O sea, hay unas emisiones de CO2 que entran dentro y que van contra la política contra el calentamiento global, y eso también hay que considerarlo y hay que pensarlo. Bueno, yo en eso también decir, me imagino que tú tendrás el dato porque estás muy informada, pero seguramente, o sea, que el plástico supone como mucho un 4%, entre un 4 y un 6%. 6. Un 6%, un 4 y un 6, más o menos, del consumo de petróleo. O sea, que no se piensen que es un 80%, o sea, el resto es combustible de los vehículos, del transporte, de la calefacción. Es cierto, lo que pasa es que cuando uno dice un 6%, pues a lo mejor suena a número pequeñito, pero es el equivalente a lo que se gasta en combustible en transporte de aviación en todo el mundo, lo cual nos hace pensar que pequeñita no es la cantidad. Bueno, es no decir, pequeñita, es un 6%. Pero y que además pero que con el problema que tenemos, o sea, que no se trata de lo de pensar que siempre hay alguien que nos gana, no quiere decir, o sea, tenemos un problema grande encima y tenemos que aportar todos los granitos que podamos ir encontrando, y un 6 pues, no es un granito desechable. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, hola, buenas, yo me llamo Raúl y quería hacer una pregunta a, no sé cómo se llama, la mujer de la derecha, que si realmente estamos hablando todo el rato de cuestiones que son a corto plazo o a largo plazo. Estamos hablando todo el rato de si hay posibilidad de que el plástico se pueda reciclar. Yo me pregunto cuántas veces se puede reciclar un plástico. Pero la pregunta en el fondo es, ¿realmente se imaginan una manera de hacer ese reciclado como para poder decir que es un proceso sostenible, con lo compleja que es la palabra? Hombre, sí. ¿Y los residuos que quedan y las emisiones que quedan luego en el reciclado? Es decir, ¿ese proceso se puede considerar realmente sostenible por mucho que se defienda? Sí, sí, claramente sí. O sea, el proceso de reciclado es verdad que genera residuos, pero como cualquier otro proceso residuos, emisiones, etcétera. Digo, comparado con otros procesos diferentes. El proceso de reciclado, otros procesos de reciclado no lo sé, pero el proceso de reciclado de plásticos genera muy pocas emisiones. O sea, el proceso de reciclado de plástico es un proceso bastante sencillo dentro de lo que el reciclado mecánico, por ejemplo, es un proceso de trituración, es un proceso de lavado y es un proceso de granceado en una extrusora. O sea, no os penséis que es un reactor o una cosa extrañísima, ¿no? Es un proceso que el plástico llega, se lava, se tritura y luego se mete en una máquina extrusora y vuelven a salir las bolitas. Es una de las ventajas del plástico, que se puede reciclar. Entonces, otra cosa es que para reciclarlo tiene que estar bien separado y bien recogido. Pero lo que es el proceso de reciclado no es un proceso especialmente contaminante. O sea, hay procesos muchísimo más contaminantes que el proceso. Yo me refería al proceso completo, es decir, si ese separado realmente se realiza bien, si es el 100%, qué porcentaje de lo que se vuelca realmente se recicla. Hombre, no todo lo que se recoge se recicla, porque o sea, las plantas tienen lo que se llaman las mermas, que pueden ser un 4%, un 6%, un 10%, en función del plástico que entre y el producto que salga. Pero, o sea, desde que tú echas el plástico, lo que es importante es concienciar a la población de que los envases tienen que ir separados en el contenedor amarillo, pero también es cierto que los procesos de clasificación actuales cada vez son mejores, es decir, que ahora las plantas de clasificación tampoco son unas plantas donde están 20 señores recogiendo, no, son plantas automáticas donde por infrarrojos se van separando los materiales.
Entonces, y se separan balas perfectamente de materiales, por ejemplo, de polietileno de alta, y sale una bala que igual tiene un 2% de rechazo, y eso es lo que va al reciclador. O sea, son procesos totalmente automatizados y una planta de clasificación, es verdad que consume energía, no te voy a decir que no, porque te digo que está automatizada, pero no es un proceso contaminante, yo que sé, como puede ser. Es decir, podemos imaginar un escenario, aunque sea muy utópico, en el que no se produjese ningún plástico nuevo y casi no hubiera emisiones en el reciclado, ¿o eso no es así? Un proceso en el que no hubiera... Que solo utilizásemos plástico reciclado. Sí, y que en el proceso de reciclaje hubiera esas pocas emisiones de las que usted habla. Hombre, ¿o no? siempre vas a tener que mezclar con plástico virgen, nuevo. En algún momento, vaya, es que para empezar, todo el que se consume no se puede reciclar siempre al 100%, siempre vas a tener unas mermas, que es lo que hemos estado diciendo, entonces vas a tener que implementar nuevo plástico en el mercado. El llegar a un ciclo 100%, eso... 100% por supuesto que no, pero bueno, yo creo que hombre, la economía razonable. Es así, sería un 100%, Sería un 100%, teníamos que claro. ser, eso tiene que ser el objetivo. Yo entiendo que todavía hay un problema de regulación, ¿no? Y de salud, ¿no? Porque un plástico alimentario en contacto con con agua, claro, o con algún tipo de alimento, pues me parece, ¿no?, que la regulación impide, ¿no?, que sea exclusivamente de manera reciclada. Se puede, o sea, 100%. El PET, por ejemplo, se utiliza plástico reciclado para las botellas de PET. O sea, es un proceso autorizado por la EFSA, lo tienes que autorizar, pero se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto LIVE que coordinamos desde Cicloplast para fabricar, a partir de las cajas de pescado, de poliestireno expandido, vamos a... bueno, sabéis, las de corcho blanco. Sí, el blanco. Esas mediante un triturado y un lavado, y luego posteriormente en unas instalaciones en total en Barcelona se transforma el producto en poliestireno normal para hacer láminas de poliestireno para tarritos de yogur. Entonces eso lo vamos a... El proceso como tal se va a mandar a la EFSA. La EFSA es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, para que homologue el proceso, pues compruebe realmente que no queda ningún tipo de contaminación. Pero vaya, aparte de esto, es un proceso de innovación, pero por ejemplo el PET ya está funcionando. Pero hay botellas de agua 100% reciclada, con plástico 100% reciclado. Hay botellas de, hoy en día en el mercado, ¿se puede encontrar? Porque Sí. Las botellas de PET, no sé si 100%, pero 90%, seguro, te lo digo yo. O sea, las botellas de PET, se utiliza PET. Entonces se podría implementar, ¿no? Es decir, realmente podríamos llegar a este... Sí, se puede llegar. Entonces si podemos presionar, ¿no?, a través de una regulación, podemos presionar para alcanzar este objetivo, ¿no? Técnicamente es posible, ¿no? Entonces, sí. Vale, pues es una buena noticia. Nuestro objetivo vamos a presionar. Es que se recicle el 100%, más que se prohíba el 100%. ¿Había más preguntas? No se escucha. Es un tema muy complejo. Lo que hemos hablado de las bacterias, yo tengo entendido que parece ser que estas bacterias que se desarrollan por ingeniería genética tienen el problema del control de lo que van a hacer. Es decir, queremos que se coman, por decir así, el plástico, pero que solo se coman el plástico que queremos. Porque es que como se divulgasen esas bacterias por ahí y destruyesen todo el plástico que utilizamos, sería una desgracia. Sería una película para empezar. Vale. No, pero hay investigaciones que lo que están haciendo es reproducir sintéticamente la enzima que producen las bacterias. O sea, hay algunas que puedes manipular una bacteria. Ese es un tipo de investigación, pero al que yo me refería, descubrieron la bacteria, vieron lo que hacían y replicaron la sustancia y la mejoraron. Es decir, de la bacteria ya nos olvidamos, ella se queda ahí tranquilamente, y lo que se hace en el laboratorio es crear esa sustancia que es la que luego degrada el plástico. Y
la controlamos nosotros. No sé si buenos, malos o regulares, pero de momento... Pero yo creo que es importante sí. darnos cuenta que esto a nivel económico y a nivel científico es una barbaridad. Es decir, tener una capacidad de generar un producto de calidad, ¿no? Que tiene una función, podemos estar más o menos de acuerdo, pero tiene una función, una utilidad. Y que acabe comido por una bacteria... Esto no es economía circular, esto no, es decir, ¿no? No, yo creo que realmente se saldría de la economía circular. Esto es una solución para evitar contaminar el mar, claro, bien, pero claro. No es economía circular. No, yo creo que hay que claro. ser un poquito más ambicioso, ¿no? Sí. Es decir, en este sentido, ¿no? Esa es para cuando no queda otra. Sí. O cuando ya no estemos. También, bueno, claro, no, en cualquier caso. Sí, me llamo Verle Miner. Y tengo otra pregunta respecto a las enzimas y las bacterias. Yo me imagino que en el proceso transformarán el plástico en otra cosa. Sí. ¿Y qué otra cosa? Me parece que son monómeros, es decir, es degradarlo a componentes, a los componentes esenciales del plástico que se podrían volver a utilizar. Creo que era eso, ¿eh? No lo recuerdo exactamente, pero la cuestión es degradarlos. Sí, o sea, porque me preocupa, sí, o sea... No, y claro, hay momentos, o sea, una de las que tiene degradarlo, por ejemplo, uno de los problemas en las islas del Pacífico, uno de los problemas que se han contemplado es que si consiguen algunos productos para degradar esas islas, eso puede liberar, sabemos que en el proceso de descomposición de los plásticos, o sea, mientras han llegado al mar y han formado la isla, el plástico puede atraer sustancias patógenos o puede atraer otro tipo de bacterias o metales pesados. Entonces, en el momento en que lo degrades, corres el riesgo de que eso quede suelto en el mar y estés contaminando el mar. Entonces, esto tendría sentido, es decir, por eso digo que hay muchas aproximaciones y hay que estudiar cada una para qué es bueno. Esto sería bueno para plásticos que sean necesarios, que de otra manera no puedas deshacerte de ellos, en condiciones controladas, sería una manera de volver a reciclar si quieres, incluso, y volver a obtener una materia prima. Pero a lo mejor hay otros usos para los que no resulta tan beneficioso. Y luego también he leído algunas cosas sobre ideas, inventos para recoger plásticos del mar. Sí. Y ¿tiene eso alguna posibilidad, digamos, de explotación a relativamente gran escala para poder reutilizar este plástico? Hay varias iniciativas que están en marcha, lo que pasa es que todavía hay algunas en las que no está claro cuál es la evaluación de coste-beneficio, es decir, tener que soltar barcos y que hay como una especie de enormes aspiradores que quieren aspirar ese tipo de plásticos, luego habría que clasificarlos. Entonces, a la hora de analizar el ciclo de vida de todo ese proceso, no está muy claro todavía si el resultado neto es positivo o negativo. Se están investigando, se están poniendo en marcha proyectos piloto de los que todavía hay que analizar muchos resultados para ver si resultan realmente factibles o no. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Esto es muy claro. atractivo, ¿no? Se vende muy bien en los periódicos, pero realmente no es una solución en el sentido no completo de la palabra. Estos son parches que permiten solucionar problemas concretos, quizás con un coste altísimo. Tienes una ventaja que es dar visibilidad a los problemas. Yo creo que eso siempre es bueno, pero probablemente lo que tenemos que hacer es solucionarlo ahora. El problema no traspasarlo, ¿no? A soluciones de medio o largo plazo, no a otras generaciones, ¿no? Yo creo que esto es como el cambio climático. Tenemos que buscar soluciones ahora. Es decir, hay un problema que existe en estos momentos, tenemos que buscar soluciones. Y como hemos dicho, existen soluciones que son fáciles, ¿no? O que permiten como mínimo reducir pues, en algún tipo de uso de envases de muy corto ciclo de vida, ¿no? Pues lo tenemos que implementar, ¿no? Y obviamente en paralelo, pues el sector va a ser capaz de buscar soluciones más atractivas, ¿no? Y vamos a ser capaces quizás de solucionar algunos temas concretos, ¿no? Pero realmente yo creo que el problema, lo que has comentado tú, es un tema de cómo consumimos, cómo producimos, ¿no? Y lo tenemos que solucionar los ciudadanos, no una solución hipotética a medio o largo plazo. Pues son las 8:30, no sé si había alguna pregunta, pero muy rápida y... Sí, mi nombre es Rosario Calvo y mi pregunta es, bueno, estamos viviendo una revolución tecnológica importante, sobre todo en el tema de los nanomateriales.
Mi pregunta es cómo se está planteando el tema del reciclaje de los nanoplásticos que ya empiezan a existir, porque esto es un tema complejo y difícil. No sé quién la quiere contestar. A ver, es un tema yo creo que preocupa cada vez más, ¿no? Porque como bueno, es un tema bastante nuevo, que es una solución que se utiliza en muchos productos, ¿no? En cosmética, en textil, ¿no? Probablemente estamos en un momento en el cual pensamos que eso tiene un impacto, no sabemos muy bien qué impacto tiene, pero probablemente lo tiene, y algunos países o algunos, ¿no?, reguladores han tomado decisiones diciendo, cuidado, que esto puede ser un problema muy importante a largo plazo, ¿no? Entonces, otra vez, volvemos al principio de precaución, ¿no? Si pensamos que tenemos un problema, pues quizás hay que parar, analizarlo bien, y cuando estemos seguros que no es problemático, avanzamos, no al revés, ¿no? Nos lanzamos y si detectamos un problema, reaccionamos. Esto hasta ahora es mucho más fácil hacer esto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que cambiar la manera de pensar. Primero tenemos que asegurar que esto no es nocivo y entonces trabajarlo, ¿no? Pero yo creo que en este momento es un tema que es de máxima actualidad, ¿no? Sí. Una ventaja que tenemos es que la discusión está encima de la mesa. Es decir, durante mucho tiempo ha habido este tipo de avances y si no está encima de la mesa que los residuos pueden ser un problema, que el reciclaje puede ser un problema, se implementan los nuevos procesos y se implementan nuevos productos y lo que tú dices lo pensamos después. Entonces, aunque sea ligera ventaja que podemos tener es que a la hora de sacar nuevos productos, cuando nuevas investigaciones pueden pasar al mercado, al menos ya está en el aire el debate de ¿y esto luego qué perjuicios va a causar? Entonces, que luego se le haga caso o no, que luego pese más el rendimiento económico o no, pero al menos tenemos la posibilidad y la opción de que ya esté el debate sobre la mesa. Totalmente. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre un poco lo que se ha comentado, bueno, durante toda la tarde, en el sentido de la contaminación por plástico en la mar. La verdad es que no trasciende la realidad del plástico que hay en la mar, ya que es difícil verlo de una manera clara. Se ha dicho que el peso del plástico en los mares en el año 2050 va a superar el peso de todos los peces, algo que es verdad, con la proyección que hay de consumo de envases, en fin, de productos que tienen envases plásticos y el consumo de peces que van descendiendo de una manera pues, casi geométrica, pues efectivamente el peso del plástico va a superar a los peces. El drama es absoluto. O sea, aquí estamos en un problema de mentalidad, de consumo, y efectivamente el consumir, por ejemplo, un yogur en 20 segundos, desde un envase que va a durar 300 años antes de que se recicle, es una estafa para lo que significa el concepto más básico de la sostenibilidad más mínima, ¿no? Entonces, estamos ante un problema claramente de no saber lo que significa consumir de una manera sostenible y de tener al planeta como nuestra pequeña casa, nuestro aliado, al que hay que proteger y cuidar con mucho esmero. Y efectivamente, se ha dicho muy bien, como no lo vemos, no vemos a dónde va la basura, no vemos a dónde va el plástico, no vemos a una pequeña tortuga muriendo en directo, tomándose una bolsita de plástico, creyéndose que es una medusa y rompiendo la cadena alimenticia y la cadena de animal, o un delfín también tragándose otra bolsa de plástico de un supermercado, que todos conocemos la marca, puede ser cualquiera, y esas cosas cuando uno las ve, pues se da cuenta de que estamos arrasando nuestro muy frágil equilibrio natural. Aparte que luego nos lo comemos nosotros, todos esos plásticos, ¿no? Entonces, efectivamente, el plástico es necesario, es absolutamente necesario, no cabe duda, pero como hacen en Japón, antes de comprarse uno un coche, tiene que tener el parking. Pues aquí debería ser lo mismo. Antes de comprar una botella tendríamos que saber a dónde va a ir esa botella. Yo no digo que no se utilice plástico, pero sí que hay que saber qué es lo que se hace con el plástico cuando el plástico haya dejado de utilizarse. Entonces es una cuestión de educación y de concienciación. Y es muy importante estas conferencias, creo yo, porque ayudan a que eso se produzca. Concienciación y educación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Álvaro Marichalar, que había pedido que le dejáramos 10 minutos. Le vamos a emplazar a que venga otro día. Pero
y además porque la relación que tiene el capítulo con su hermano, con Amalio, es una relación entrañable de muchos años y además muy, muy compartida esta preocupación que tenéis por este planeta que lo degradamos. Hace 3 años organizamos una sesión parecida a esta en Barcelona, genérica, no sobre plásticos. En ese momento Ugo Bardi, un miembro del Club de Roma, un italiano, había sacado un libro sobre este tema, el tema de los residuos. Y a su vez uno de los copresidentes había sacado otro libro otro informe al Club de Roma sobre esta economía extractiva, distinta de estas élites extractivas de las que hablan algunos en España. Pero se empezaba a ver que íbamos a tener dificultades con las tierras raras, que íbamos a tener dificultades porque nos iban a faltar materiales, que estamos muy pensando en el petróleo y en los recursos no renovables vinculados a la energía, pero que muchas de las cosas que estamos haciendo estamos utilizando materiales y tierras raras y elementos químicos que puede ser que estén desapareciendo y que no tengamos. Cuando uno habla del Internet de las cosas, pensamos simplemente en el coste energético que tiene, pero no en la cantidad de componentes que tendremos que emplear en todos los productos. Y lo mismo pasa con los nanoplásticos y con los nanomateriales. Invitamos en ese momento a un miembro del Club de Roma, un reciente miembro del Club de Roma, miembro del capítulo, que es Antonio Valero, profesor de la Universidad de Zaragoza, y al cual Cristina y yo nos hemos comprometido a traerle el día 18 aquí, porque este ya no habla de economía circular, habla de economía espiral. Evidentemente no se recicla todo al 100%, se pierde siempre. Se pierde y si ustedes siguen el ciclo del reciclaje del papel, saben que a partir de un determinado momento hay que seguir cortando árboles porque no tendremos papel blanco. Y lo mismo pasa con el vidrio y pasa con todo, porque todo se degrada. Es unas leyes de la termodinámica que se cumplen inexorablemente. Pero lo importante es que desde hace 3 años acá yo veo que en todos los debates surgen temas nuevos, que hay muchísima más concienciación, pero muchísima más. Y que estamos hablando de cosas que hace 3 años nadie hablaba. O sea, yo recuerdo hace, me parece que 3 domingos, el suplemento que saca el ABC y que se vende con otros periódicos, y que es el más vendido, el semanal que sacan, sacó un pequeño suelto sobre residuos y sobre los problemas geopolíticos que había detrás. Hubiera sido imposible hace 4 años. Hoy día empieza a ser una gran preocupación y eso de alguna manera nos enlaza con que cuando hace 4 años nosotros hicimos un ciclo en Barcelona sobre crecer sin consumir, yo tuve incluso que explicárselo al señor presidente, porque el presidente me preguntó ¿qué es esto de crecer sin consumir? Porque Isidro, que es muy desconfiado, él tiene una cultura rural infantil, y dijo, acláramelo, porque además quien lo promovía era un profesor, amigo de él, en Barcelona. Bueno, ese ciclo lo tendremos que traer a Madrid, pero lo tendremos que traer a Madrid después de estos 4 años de aprendizaje. Estamos aprendiendo y quizá desde la mesa se ha dicho algo importante, y es que en estos procesos los avances científico-técnicos o incluso mecánicos del reciclado y de cómo separamos los residuos no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 6 años. El otro día en Zaragoza, Antonio Valero promovió un debate sobre residuos. Yo asistí como oyente, aprendí muchísimo, pero sobre todo salí convencido de que las plantas de separación de residuos de ahora y las que había hace 10 años no tienen nada que ver. O sea, no solo evolucionamos en los coches, en las neveras, sino también en procesos de estos que los ciudadanos no conocemos. Lo que sí es importante es que sigamos hablando de ello y que sigamos hablando y exigiendo a nosotros los mismos y viendo también la responsabilidad nuestra, porque ahora mismo yo, por ejemplo, llevo años luchando contra el uso de papel y el envío de papel y de sobres y tal, y la sorpresa mía ha sido que gracias a Amazon la industria papelera vuelve a tener un auge espectacular y el cartonaje se ha multiplicado. ¿Cuántos renunciaríamos a los sobres de Amazon?
con la alegría de compramos un libro o con la alegría de compramos, pues no sé, un cargador o una cosa que acabamos de ver. Yo reconozco que Amazon me tiene clasificado en paraguas y en una colonia que usa mi mujer, que no la encuentro en España. Y me manda continuamente otras indicaciones para que amplíe los envases en otros modelos. Pero hacemos alguna reflexión de esto, porque a veces, yo el otro día para comprarle un libro a mi mujer he utilizado a un competidor de Amazon, pero que podía haber tardado 2 días en comprarlo en una librería. Pero son de estos impulsos que tenemos del consumo, sí, donde todos somos muy pecadores. Agradecerles que vengan el próximo día 18, que vamos a hablar no de economía circular. Si viene Antonio Valero, acá hablaremos de economía espiral y hablaremos de estos problemas de los residuos. Y si nos concienciaremos un poco más, y a lo mejor empezaremos a consumir yogures en vidrio en vez de yogures en los envases actuales. Muchas gracias.